Toda persona que está comenzando, toda persona que ya tiene camino recorrido, toda persona que tiene mucha experiencia y la persona que está adquiriendo experiencia tiene un enemigo dentro de sí, y eso es el ego. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a ello. Mi nombre es Elier Campos, soy el pastor de Impregnados Comunidad de Fe. Gracias por conectarte en este día. Para nosotros es un placer el que tú estés aquí. El ego atenta con los sueños, el ego atenta con las metas, el ego atenta con mi futuro, el ego atenta con mi relación con Dios. El ego o mi ego, y por eso es que titulamos esta palabra Mi ego y yo, en esta serie que se llama Safe, Seguros. Y ahí hablando de esa parte, de ese seguros que estamos en Dios, de seguros que estamos en las manos de Dios. Muchas veces Dios te brinda la oportunidad de estar seguro en Él, con Él, pero nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestro proceso de darle, de echados para adelante, ¿verdad? Nos hace jugar o nos juega una mala pasada. Si vamos a la segunda de Crónicos, capítulo 26, vamos a conocer la vida de un gran rey, o de un rey influyente para su época, que se llama Uzías. Uzías reinó a los 16 años, o a partir de los 16 años, cuando comenzó a reinar, y gobernó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén, y Uzías le agradaba, o sea, lo que Uzías hacía agradaba al Señor. Dice el verso 4 que tal como hizo su papá Amasías, hacía Uzías, que era agradar al Señor. Mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios, Uzías siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Este hombre que empezó a reinar a los 16 años consiguió un mentor, y todos necesitamos un mentor. Todos necesitamos a alguien que nos ayude en el proceso de crecer en alguna área de nuestra vida. Es algo increíble, pero muchas personas creen que ser enseñados por otros, no importa su edad, no importa su género, no importa, sino que te pueden enseñar algo, o sea, aprender, ¿verdad? Es algo que quizás está mal visto. Quizás el que tiene autoridad no quiere ser enseñado por un muchacho, pero el que está abierto a aprender de cualquier persona, y eso fue lo que hizo Uzías. Uzías tenía 16 años y ya reinaba Jerusalén, pero él tuvo la humildad en ese momento de entender que era joven y que debía aprender de este mentor que era Zacarías, un hombre de Dios. Y mientras él empezó a aplicar lo que Zacarías le enseñaba, le iba bien, estaba seguro, ¿verdad? Entonces, esta primera parte quiero que la tratemos como mis sueños, mis fuerzas, ¿verdad? Porque yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo, ¿verdad? Como una canción, todos tenemos alguna meta, algún sueño, y déjame decirte algo, y usted me preguntará, pastor, ¿eso está mal? Y yo te voy a decir que no está mal, no está mal que tú tengas proyectos, metas, sueños. Lo que deberías estar es ligado a la voluntad de Dios, porque si tienes a la mano de Dios para mantenerte seguro, ¿verdad? Yo me agarraría de él, pero, diga, pero, ¿verdad? Algo increíble, porque Uzías le estaba yendo bien en ese reinado tan largo, y aunque era muy joven, comenzó a ejercer un poder que sobrepasaba el entendimiento de mucha gente. O sea, si yo empiezo a sacar cuánta gente de 16 años tiene la capacidad de madurez para poder reinar o gobernar un reino, seguramente pocos, ¿verdad? Pero este muchacho logró alcanzar tantas metas y sueños como nadie en su momento. Hizo del fracaso del pasado de otros reyes un impulso para el éxito de su nación. Qué increíble. Este Uzías tenía tantos proyectos y tantas metas que cuando se comparó con otros reyes y tantos fracasos que venía pasando el pueblo de Jerusalén,
Este hombre era un goleador. Este hombre era algo extraordinario, ¿verdad? Es como que ahorita estamos en Venezuela disfrutando del béisbol nacional, y entonces llegar un equipo que ha perdido por muchos años, cualquiera que sea el que los lleve a ganar, se convierte en una superestrella, un salvador, un mesías prácticamente. ¿Por qué? Porque los fracasos hacen que, o los fracasos que podemos tener del pasado, pueden hacer que los éxitos se convierten en ese salvavidas donde nos queremos enfocar. Y cuando empezamos a ver que mucha gente alcanza esas metas por su fuerza, creemos que ese es el modelo que debemos seguir y empezamos a actuar. Y esto pasa con los hijos de Dios y con las personas que quizás no andan con Dios, pero todo el mundo tiene metas y quiere alcanzar esas metas, tristemente en su mayoría por sus fuerzas. Uzías no era la excepción, pero Uzías consiguió un mentor que era Zacarías, y Zacarías le dijo: ya va, si es por tus fuerzas, llegas hasta un punto como llegaron los demás reyes, que llegó su balance de reinado en más fracaso que éxito. Pero si tú te agarras de Dios, si tú lo respetas, si tú lo honras, ¿verdad?, contarás las mayores victorias por estar con él. Entonces Uzías empezó a actuar como Dios quería. Vamos al verso 7 de 2 Crónicas 26. Dice: Dios lo ayudó en su lucha contra los filisteos, contra los árabes que viven en Gurbal y contra los menuitas. Los amonitas le pagaban tributos, y Uzías se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Lo primero que debemos ver en Uzías es que enfrentó a los enemigos del pasado, lo que eran los filisteos, los meunitas, todos estos tribus estaban atacando constantemente a Jerusalén. Desde tiempos de Moisés, ya veíamos a los filisteos, a los tiempos de David. O sea, ya había una guerra constante con estos pueblos, y muchas veces cuando empezamos a atacar las metas, nos aferramos a nuestras fuerzas, porque sencillamente entendemos que hay un pasado, ¿verdad?, que quizás no nos tocó a nosotros, pero hay fracasos que pueden venir de nuestros padres, de nuestros amigos, de gente alrededor de nosotros que no queremos tener, que no queremos vivir. Entonces ese afán nos lleva a agarrarnos de lo que tenemos, y muchas veces lo que tenemos más seguro es lo que queremos, lo que contamos nosotros, que son nuestras habilidades, nuestra fuerza, nuestro conocimiento, lo que tenemos en el bolsillo, lo que tenemos para pagar. Y entonces este joven estaba combatiendo sus enemigos del pasado, no con sus fuerzas, ¿verdad?, sino con las fuerzas de Dios. Porque mira lo siguiente. Romanos 8:31 dice: ¿qué podemos decir acerca de todas estas cosas maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si entendemos estas palabras en Romanos 8:31, entender que somos más que victoriosos por estar con Dios, y no somos más de victoriosos porque estamos con unos grandes estudios, una gran cuenta de dinero. Aunque el mundo se rige por esa verdad, aunque el mundo se rige por esa realidad, no es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque es mayor lo que Dios puede hacer a través de ti y contigo. Entonces Uzías vivía un proceso de identidad difícil, porque él veía que Zacarías le enseñó a estar con Dios y empezó a ver que todo le iba bien. Pero cuando te empieza a ir muy bien, también te empiezas a olvidar de proceso. Y así que, como los enemigos de Uzías levantaron muros para que Uzías no los invadiera, así también muchas veces nosotros levantamos muros de manera espiritual, levantamos muros por temor, que paraliza todo a nuestro alrededor y nos aleja de la oportunidad, ¿verdad?, de seguir avanzando en nuestro tiempo de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener victorias, esos enemigos
empiezan a levantar muros, ¿verdad? Empiezan a amurallarnos. Y nosotros empezamos a confiar tanto en nuestra fuerza que le empezamos a dar la espalda a Dios. Entonces, vamos al punto número 2, ¿verdad? O el tramo número 2 que yo llamé. Los ojos puestos en los logros del pasado. Y ahí es cuando nos adentramos. Cuando se levantan esos muros, ¿verdad? Y ya no empezamos a tener las mismas victorias, nos empezamos a acordar de las victorias pasadas. Cuando empezamos o Dios empieza a darnos victorias, empezamos a tener batallas, metas cumplidas, puede olvidarse, si no le damos el lugar correcto a Dios, quién fue que nos colocó ahí. Y cuando nos olvidamos quién nos colocó ahí, sencillamente nuestra fuerza nos empieza a agotar, y cuando los logros no empiezan a llegar, nos empezamos a olvidar de lo extraordinario que Dios había hecho con nosotros. Mira, Uzías edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger los que disparaban en flechas. Lanzaban grandes piedras de torres y las esquinas de la muralla. Su fama, dice 2 de Crónicas 26:15, se extendió por todas partes, ¿verdad? Porque el Señor le dio una maravillosa ayuda y porque llegó a ser muy poderoso. Si vamos más atrás al verso 9, dice: Uzías también construyó ahora, como les dije, estas torres en puertas de la esquina, las puertas del valle, el ángulo de la muralla, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también hombres trabajando en campos y viñedos, que poseía la región montañosa y en los valles, pues era aficionado a la agricultura. O sea, Uzías tenía dinero, tenía logros, tenía grandes cosas que alcanzó a una temprana edad. Entonces Uzías se aferró a ello. Se aferró a lo que edificó, se aferró a las murallas, se ensimismó en lo que él era, en lo que había logrado, en lo que había alcanzado. Y muchas veces nosotros estamos así, enfocados, ¿verdad?, en lo que hemos hecho. Y nuestros ojos, cuando están enfocados en nuestro pasado, en lo que hemos logrado, en por qué estamos donde estamos, en el esfuerzo que hicimos, en esa vanagloria que no es santa, porque tampoco hay una santa vanagloria, te estás vanagloriando y ya. No hay un santo ego, ¿verdad? No hay un ego, un orgullo santo. No. Eres orgulloso y tienes el ego alto y ese es lo que es, no es más nada. Entonces, mira lo atractivo que es esto. Empezamos a embelezarnos, empezamos a endulzarnos en esas mieles del éxito, de lo que logramos, de lo que somos, del yo y del yo. Entonces, cuando tenemos los ojos puestos en el yo, el ego nos come el oído, nos come la mente, nos come el cuerpo, nos come el corazón, nos come el alma y nos toma el espíritu. Y nos alejamos de Dios. Y cuando las cosas no empiezan a fluir como estaban fluyendo, empezamos a decir: Dios, ¿qué está pasando? ¿Será que me abandonaste? ¿Será que ya algo pasó? ¿Qué estoy haciendo yo? Y sencillamente Dios te quiere decir que abras tus ojos, voltees la mirada, dejes de ponerle tu oído al ego, deja de darte palmaditas de bien hecho, límpiate el polvo y sal y abre tus brazos y dile: Dios, aquí estoy. Solo en tus brazos es donde estoy seguro. Todo lo que he logrado en el pasado, todo lo que estoy logrando hoy, todo lo que voy a lograr es en tu nombre, Señor Jesucristo. Es por tus fuerzas, es por lo que tú eres, Espíritu Santo, dentro de mí, y no por lo que yo soy. Cuando decimos eso, cuando estamos claros de eso, no nos pasa como Uzías, que tenía un buen mentor, pero que cuando falleció se empezó a creer que él era el bueno, que todo esto se había logrado gracias a él, que era un excelente gobernante, que era un excelente contador. Mira cuántos contadores se han metido en problemas graves
por el ego, por creer que nunca lo van a atrapar, por creer que nunca lo van a señalar. ¿Cuánta gente famosa está atascada en problemas legales por el ego, por sentir que nunca lo iban a agarrar? Amigos, recuerden que el secreto no está en lo que eres, ni en lo que tienes. Tu secreto, mi secreto, es Dios. Mi secreto es que yo soy el Hijo de Dios, un hijo adoptado, pero heredero. Qué hermoso, ¿no? Un hijo adoptado, sí, claro, pero heredero, coheredero, con el único y verdadero Hijo, ¿verdad? Que es Cristo. Cristo me dio un espacio y te da un espacio a ti. A ti, un espacio para que seas coheredero con Él. Y tercer punto, para ir finalizando, yo lo titulé autosaboteo. Quiero darte una noticia, que la cual no es muy agradable. Pero ahí en lo más alto, en el pináculo del sueño que tú tienes, la meta que quieras alcanzar en este tiempo, en este 2023, hay un enemigo mortal, como le decíamos al principio, muy seductor y muy destructivo. Y ese enemigo es el ego. En este año 2023, que no te defina lo que tu corazón te está diciendo en el punto de eres autosuficiente, no necesitas a nadie, ya lo lograste solo. Si vamos a 2 de Crónicas 26:16, dice: pero cuando Uzías se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar del Señor. El sacerdote Azarías, claro de que Uzías era el rey, pero que había un lugar santo que era el que le tocaba a los que estaban preparados para eso, se levantó y junto con 80 valientes sacerdotes del Señor, se le enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: no es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor. ¡Wow! Hay gente que habla que a la autoridad no se le confronta, que a la autoridad no se le dice nada, y estos sacerdotes se le enfrentaron a la máxima autoridad del reino, el que los podía mandar a fusilar y el que los podía asesinar. Y este sacerdote le dijeron al rey: hey, no puedes hacer lo que estás haciendo. Esa función corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salga ahora mismo del santuario, porque está cometiendo una infidelidad al Señor y no va a recibir honra del Señor Dios por hacer esto. Un corazón enaltecido tiene síntomas visibles como el orgullo, la autosuficiencia y la altivez. Un orgullo que no conoce a Dios. Una autosuficiencia que dice que no necesito a Dios, olvidando quién lo prosperó, y una altivez que nunca más pone sus ojos en Dios. Es tiempo de cuidar, ¿sabes qué, iglesia? Nuestro corazón, más que nuestros sueños, nuestras metas y nuestros logros. Si usted cuida su corazón, está cuidando un valor preciado, una gasolina que lo va a llevar a mover hacia el otro lado para alcanzar no solo esa meta que tienes en la mente, sino muchas más. Pero cuando nos enfocamos en nuestros sueños, esos mismos sueños pueden ser destructivos o destruidos por un corazón controlado por el ego, que es un enemigo interior. En el verso 19 es el rey Uzías con el incendiario de la mano, listo para ofrecer incienso. Se puso furioso con los sacerdotes. Perdón. Se puso furioso con los sacerdotes. Los iba a mandar a matar. Iba a atacar y a destruir a todos esos sacerdotes. Pero en ese preciso instante, delante de los sacerdotes en el templo del Señor y estando junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente.
¡Wow! Este hombre estaba listo para atacar a estos sacerdotes. Estaba listo porque estaba bravo, su orgullo, su altivez, su ego, su autosuficiencia. Le había dicho que él merecía el honor de Dios. Él merecía igual que los sacerdotes. Él se lo merecía. ¿Y sabes qué? No era así. Le dio lepra. Y si vamos al verso 21, Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en una casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno de Dios, el gobierno del país, disculpa. Qué tremendo que un hombre que empezó agarrado de la mano de Dios se alejó tanto de Dios que terminó escondido, apartado y alejado. Tenemos que velar, dice la palabra, que nuestros pies no nos hagan tropezar. La palabra dice, si tú estás firme, vela que no caigas. ¿Por qué? Porque cuando creemos que estamos firmes, empezamos a mirar a la gente por encima del hombro. Empezamos a hablarle a la gente con una santa autoridad que le dice que está bien y que está mal, cuando ese lugar, según la palabra, solo le toca a Dios. Por la palabra se puede cuestionar todo, pero por mi palabra todo puede ser cuestionado. Si no hay un sustento bíblico, sencillamente no hay un sustento para lo que una palabra puede hacer y puede dañar a otros. Colosenses 1 del 16 al 17 dice: porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dejemos de creer que somos autosuficientes y empecemos a agradecer de que somos coherederos con Cristo y somos hijos de un Dios altísimo que nos mantiene seguros. Dios bendiga, Dios guarde, los vemos la próxima semana. Esto es Impregnados en la serie 6. Chao. Tú estés aquí, comenta aquí abajo qué te pareció esta palabra. Danos con tus comentarios, ayúdanos compartiendo esta palabra para que le llegue a más personas, para que pueda ser de bendición a otras personas que yo sé que puede necesitar una palabra que les hable de ese gran mal, o de eso hay que tenerlo cuidado, que es el ego.